Miren, vamos a resolver ahora este límite. Vamos a mostrar que no existe. ¿Ya? Y entonces estamos preguntando si el límite cuando x, y tiende a 0,0 de seno de x, seno de y, partido x cuadrado más y cuadrado. Entonces voy a tomar iterados. A ver cómo nos va con los iterados. X tendiendo a 0, y tendiendo a 0, de seno de x, seno de y, partido x cuadrado más y cuadrado. Bueno, al hacer tender el y a 0, acá nos va a quedar 0, porque el seno de 0 es 0. Así que queda inmediatamente 0 en el numerador, y abajo se va esto y queda x cuadrado. Y aquí se los vuelvo a indicar, ya, y siempre se lo menciono a los estudiantes. El límite x tiende a 0. El x no está en el 0. No estamos parados en el 0, estamos tendiendo hacia él, o sea, estamos acercándonos por los vecinos del 0. Y como los vecinos del 0 son distintos de 0, ¿ya? Son distintos de él, entonces esta expresión es 0, porque tengo 0 partido un número distinto de 0. Así que el límite va a quedar 0 y el límite de una constante es la misma constante. De manera similar, ustedes quizás ya están observando de que al considerar el otro límite iterado, va a pasar lo mismo en el numerador, que nos queda 0. Entonces el límite cuando y tiende a 0, entonces el x tendiendo a 0 nos queda 0 arriba e y cuadrado abajo. Y lo mismo que hace un rato. No estamos aproximándose al 0, no estamos en el 0, entonces esto de acá es distinto de 0 el denominador. Nos queda 0 y 0. Como pueden observar, no nos sirvió de nada, de alguna manera, los límites iterados, porque ambos existen, pero son iguales, así que no podemos concluir nada a través de ellos. Pasemos a las trayectorias. Y acá, a veces ustedes pueden tomar primero rectas, luego parábolas, luego cosas cúbicas. Ahí ustedes determinarán cómo hacen el proceder para ir tomando distintas trayectorias. Lo que no pueden olvidar es que esta trayectoria que ustedes cojan tiene que pasar por el punto donde donde estamos analizando el límite bidimensional. ¿Ya? Entonces, calculamos el siguiente límite. F evaluado en x, mx. Entendiendo que esto que está aquí es f de x, y. Si reemplazamos, va a quedar seno de x, seno de mx, partido x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Pero aquí quiero que notemos algo, miren. El denominador podemos factorizarlo por x cuadrado, y este x cuadrado lo puedo descomponer como x por 1 más m cuadrado. ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, y aquí convenientemente voy a multiplicar por 1 partido por m. Esto es un paréntesis a esto. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque este límite ahora lo puedo dejar de la siguiente forma. Miren, recuerden que en el denominador puedo sacar x por x. Entonces voy a dejar seno de x partido de x, seno de mx, y aquí necesito un mx, por eso agregué este que está acá abajo, y lo que estaría sobrando es m partido 1 más m cuadrado. Y utilizamos nuestro límite súper conocido. Cuando el denominador es igual que el argumento de seno, y este denominador o argumento que son iguales tienden a 0, entonces esto va a tender hacia el 1. Lo mismo pasa acá. El denominador de esta fracción es igual que el argumento de seno y estos tienden a 0. Así que por lo tanto esta función va a tender hacia el 1. Y esto es una constante para el límite. Así que esto queda simplemente m partido 1 más m cuadrado. Conclusión, el límite unidimensional queda dependiente de la pendiente de la recta.
queda dependiendo de la pendiente de la recta. ¿Qué es lo que me dice esto? Si tomo la recta igual a x, me va a dar un límite. Si tomo igual a menos x, otro límite. Igual a 2x, otro límite. Entonces, tomando distintas trayectorias, este límite unidimensional nos da diferentes valores. Así que, debido a esto, concluimos que el límite cuando x, y tiende a 0,0 del seno de x, seno de y, dividido x cuadrado más y cuadrado, no existe. Los iterados no nos ayudaron, pero tomé la trayectoria de rectas y ahí entonces descubrimos que no existe. Quedo atento por si tienen alguna consulta en este momento. Ya. Continuamos entonces. A ver, voy a ver si es que llegó alguna consulta. En el límite iterado, si me dan 0 los dos, como en el ejercicio, quiere decir que no me sirve ese método. Exacto, Rodrigo. El corolario te dice que si los límites existen y son distintos, los límites iterados, ahí entonces el límite bidimensional no va a existir. Es como lo que pasa cuando tomamos trayectorias. Si tomamos rectas y todas las rectas nos da 0, no podemos decir que el límite es 0. Tenemos que seguir probando otras trayectorias. Y en caso de que tomáramos muchas trayectorias, así como rectas, parábolas, cúbicas, cosas trigonométricas, y todas nos dan 0 o algún otro valor, entonces podríamos pensar que ese sería el límite, pero todavía no es concluyente. El límite por trayectorias no es concluyente para determinar que un límite existe, pero sí es concluyente para mostrar que no existe. Miren, pasemos a otro ejercicio, a otro de los que tengo acá. Vamos a analizar el segundo. Entonces, la pregunta ahora es si es que el límite, bueno, en realidad el ejercicio dice que hay que mostrar que no existen estas cosas, así que no hay mucho que preguntarse. Acá, siguiendo lo que les había comentado, no se están multiplicando las variables x y, entonces podríamos intentar con los iterados. Y al mirar los iterados, vamos a obtener lo siguiente. X cuadrado menos y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aplicamos el límite de y tendiendo a 0. Entonces, esto es 0, 0, queda x cuadrado partido x cuadrado. Y siguiendo la misma lógica que les mencionaba hace un rato, nosotros estamos tendiendo al 0, no estamos parados en el 0. Así que conclusión, este objeto es distinto a 0, este otro es distinto a 0 y podemos cancelar entre ellos y nos queda un 1. El límite de una constante es la constante. Pasamos al otro. X cuadrado menos y cuadrado partido de x cuadrado más y cuadrado.
Entonces, ahora, si el x tiende a 0, se cancelan estos factores y queda menos y cuadrado partido y cuadrado. De nuevo, estamos acercándonos al 0, no estamos parados en el 0. Así que distinto 0, simplificamos. Y entonces nos queda menos 1 y el límite de una constante menos 1 en este caso. Listo. Los iterados existen y son distintos. Así que, conclusión, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado menos y cuadrado partido x cuadrado más y cuadrado no existe. No hay ninguna consulta. Podríamos pasar al último ejercicio que tengo en esta diapositiva. Y el último ejercicio es el 3, x por y, x cubo y cubo. Entonces ahora es el límite cuando x, y tiende al 0,0 de xy partido x cubo más y cubo. Si recuerden lo que les mencioné hace un rato de que si estuvieran multiplicando las variables x e y, entonces esto, como estamos tendiendo a 0, 0, nos va a llevar a que los iterados van a ser 0 ambos. Así que por lo tanto, así a primera vista, podríamos descartar el uso de los iterados. Nos quedaría tomar trayectorias. ¿Ya? Y como pasamos por el 0, 0, entonces voy a usar la y igual a mx en un instante, en un principio. El límite cuando x tiende a 0 de f evaluado en x, mx, entendiendo que esto va a ser nuestra función f. Bueno, al reemplazar, nos queda x por y mx cuadrado, y abajo va a quedar x al cubo más m cubo x cubo. ¿Ya? Y al simplificar, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de m, voy a simplificar por x cuadrado, y abajo queda x más m cubo x. ¿Ya? Si consideramos que el m es distinto de 0, entonces note que este límite nos va a quedar m arriba, o sea, no quiero, esto lo voy a colocar igual, sino que vamos a obtener la forma m partido por 0. ¿Estarían de acuerdo? Porque el x está abajo, lo hacemos tender a 0, entonces se anula todo el denominador y nos queda m. Entonces podríamos decir que este límite no existe. ¿Ya? Algunos textos basta con esta condición para indicar que este límite no va a existir. ¿Ya? Si ustedes no hubieran llegado a este camino, si este límite, o sea, claro, si no hubieran llegado a que este límite no existe, intentarían pasar a una siguiente curva. Entonces podemos pasar ahora a las parábolas. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x, mx cuadrado. Esto nos da el límite cuando x tiende a 0, pero ahora vamos a tener mx cubo dividido x cubo más m cubo, pero el x al cuadrado elevado al cubo va a quedar x a la 6. Y aquí podemos dividir por x cubo, ¿ya? Y al hacer eso, vamos a observar que va a quedar el límite
cuando x tiende a 0 ahora de m partido 1 más m cubo x a la 3. Claro, porque estoy dividiendo por x a la 3, x a la 6 queda entonces x a la 3. Y ahora, si hacemos tender el límite, el x a 0, nos queda m. Conclusión. Por cualquiera de las dos trayectorias, podemos concluir entonces de que el límite, cuando x, y tiende a 0,0, de xy partido x al cubo más y al cubo, no existe. ¿Ya? Ese m partido 0 es lo que se puede observar en lo que va a quedar si es que aplicamos x a 0 acá abajo. Y es como esto, miren. ¿Recuerden que este límite no existe? Y si observan la forma que tiene cuando evaluamos, queda 1 partido por 0. Siempre cuando pasan estas situaciones, 1 partido por 0, 2 partido por 0, 100, 1 millón partido por 0, el límite no va a existir en esta situación. Entonces, bajo esta idea, es que acá yo digo de que este límite, en realidad el unidimensional, no va a existir cuando nos aproximamos por medio de rectas. Y si el límite existiera, tiene que existir por todo camino que uno tome. Entonces, ya con esta situación, con el primer caso, uno pudo haber dicho que el límite no existía al bidimensional. Pero quise hacer un segundo caso por la factorización o simplificación, mejor dicho, que se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, si el límite bidimensional existe, tendría que existir por cualquier trayectoria. Y este de acá nos muestra que si tomamos una recta, el límite como que se escapa a través de esa recta. No va a existir. Si tomamos parábolas, nos da para cada parábola que tomemos un resultado diferente. Así que el segundo refuerza lo que estaría diciendo el primero. ¿Y qué es lo que dice? Que el límite bidimensional no existe. ¿Hay alguna consulta más con este ejercicio? Ya camino, no hay más consulta hasta el momento. A ver, me quedan 20 minutos, entonces, bueno, mi intención hoy día no es avanzar a continuidad, eso lo quiero dejar para la próxima semana. Así que vamos a seguir avanzando con otros límites. A ver, primero me salté unas diapositivas. Una diapositiva en realidad. La que me salté es esta de aquí, el álgebra de límites. Esto ustedes lo conocen en una variable, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder aplicarlo? Miren, voy a hacer unas cuentas inocentes, pero donde se aplica el álgebra de límites. Por ejemplo, ¿cuál será el límite cuando x, y tiende al 1, menos 1 de la función x por y? Quizás todos están pensando ya, están diciendo que esto vale 1, porque es simplemente como evaluar en la función y vale 1, ¿ya? Pero ¿qué es lo que está detrás de esto que ustedes podrían decir? Bueno, detrás está que el límite, cuando x, y tiende al 1, menos 1 de x, eso es 1. Y el límite, cuando x, y tiende al 1, menos 1 de y, es igual a menos 1. Entonces, tenemos dos límites que existen de las funciones x y de la función y. Entonces nos dice la proposición que si los límites existen,
existen, entonces yo los puedo sumar, los puedo multiplicar, dividir, si el denominador distinto es 0, y multiplicar por una escalar, es decir, como 3x cuadrado, no sé. ¿Ya? Entonces, de fondo, lo que está pasando es que cada una de estas funciones tiene límite, y como tiene límite, los puedo multiplicar después en la multiplicación de la función. Entonces, 1 por menos 1 da menos 1. Algo similar se podría aplicar, por ejemplo, cuando tenemos el 0,0 de xy menos 1 partido x cuadrado más y cuadrado más 3, por ejemplo. Acá podríamos descomponer en x, y tendiendo a 0,0 de xy menos 1 y x, y tendiendo a 0,0 de x cuadrado más y cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Que esos dos límites que separé existen y el denominador nos da un número distinto de 0. Porque acá va a quedar menos 1 y aquí estaría quedando entonces 3. Entonces tenemos dos límites que existen, entonces yo puedo cosentar las funciones y el límite de eso va a ser el cociente de los límites, siempre que el denominador sea distinto de 0. Así que esto sería menos 1 partido 3. Entonces, en esos momentos que ustedes digan, voy a evaluar en el límite, lo que está de fondo es la propiedad de álgebra de límites. Aquí podríamos marcarlo y decir, estamos concluyendo esto porque por álgebra de límites nos resultó. ¿Cómo aplicamos esto en el siguiente ejercicio? Bueno, debido a que está seno, ustedes tienen que inmediatamente tratar de, o sea, no tratar, inmediatamente deben recordar la propiedad que dice. La voy a anotar aquí para que no se nos olvide. El límite, cuando u tiende a 0, de seno de u partido u, eso es 1. Esa es la propiedad que con fuerza vamos a aplicar. Vania, ¿cuál primer método? ¿El de trayectorias? Pero lo repasamos con los siguientes ejemplos. Te lo dejo a ti de tarea para que lo puedas comprobar. Y toma como referencia lo que pasó aquí. En el 4, primero se tomaron rectas. A ver, no. 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 Mira, así, aventurante, o sea, mencionando muy rápido lo que pasó en ese ejercicio. Tú te vas a enfrentar a un límite unidimensional y vas a tomar rectas y te va a dar el mismo límite. Pero si tomas después una parábola, te va a dar un límite distinto. Entonces aquí, su compañera me está preguntando por... aquí está, po. Aquí está escrito, no se me cayó no se me perdió esto. Entonces, en este límite, yo tomé rectas y me dio 0 por todas las rectas, pero esto no era concluyente. Entonces, tomé una parábola y me dio un resultado distinto. Entonces, si por recta me dio 0 y por parábola me dio un resultado distinto, entonces ya es suficiente para decir que el límite bidimensional no va a existir. Eso te podría mencionar en ese ejercicio, Vania. Ya, a ver, voy a volver a lo que está aquí.
Su compañera me estaba preguntando por este ejercicio y aquí le mencionaba que tomando rectas siempre daba cero, pero al tomar una parábola dio un número distinto de cero. Y con eso ya sería suficiente. Y en este ejercicio voy a hacer un arreglo conveniente porque la idea es aplicar esta propiedad de seno. Entonces, yo a este límite, más que el límite en realidad la función, voy a multiplicar por xy partido xy. ¿Por qué hacer esto? Porque así me preocupo de que en el denominador quede lo mismo que en el argumento de seno. Entonces aquí este lo dejo acá y después el x lo dejo con seno de x y el y lo dejo con seno de y. Y para dejar, o sea, para hacer un último ajuste, puedo entonces dejar seno de xy partido xy por 1 partido seno de x partido x, 1 partido seno de x, no, seno de y partido y. ¿Ya? Y aquí entonces consideramos lo siguiente. Esto va a ser por álgebra de límites. El denominador es lo mismo que está en el argumento y esto tiende a 0. X por y tiende a 0 cuando el x, y tiende a 0. Así que esto sería 1. Acá tenemos un cociente. El límite de la función del numerador, como es una constante, va a ser este número. Y el denominador existe, porque el denominador es igual que el argumento del seno y el x tiende a 0, según lo que nos está diciendo esto. Así que tendríamos 1 partido 1. Y análogo en el otro caso. Entonces, debido a la propiedad de álgebra de límites, o lo que estaba en la diapositiva anterior, nos permite garantizar y decir que este límite va a ser 1. Noten la cadena de igualdades, ustedes tienen que anotar esto en sus desarrollos, estudiantes. Este límite es igual con este límite, el anterior es igual con esto, y eso es igual con esto, y conclusión, el límite de acá es igual a 1. Entonces sí, podemos tener noción de la aplicación del álgebra de límites. Y sería ideal que ustedes cuando hagan esto y la apliquen álgebra de límites, indiquen, como cuando lo hacían con L'Hopital, aquí indiquen que están aplicando álgebra de límites. Ya que mencioné L'Hopital, se los digo al tiro. No, en estos límites bidimensionales o límites de funciones de dos variables no pueden aplicar L'Hopital, porque L'Hopital fue creado, o sea, es una propiedad para funciones de una variable. Así que en estas situaciones no pueden aplicar L'Hopital. Pero cuando estemos en un límite unidimensional, sí podemos aplicar L'Hopital. Por ejemplo, aquí. Este es un límite unidimensional. Miren, se observa, depende del límite solo de la variable x. Entonces acá podríamos aplicar L'Hopital nosotros. Lo mismo pasa en esto. Y los otros límites unidimensionales que vimos son los iterados. Es decir, aquí pueden aplicar límite y después de a lo que queda le pueden límite, L'Hopital, aplicar L'Hopital acá y acá también pueden aplicar L'Hopital. ¿Por qué? Porque estos límites son unidimensionales. Esto, noten, solo una variable en el límite. ¿Ya? Así que L'Hopital pueden usarlo acá en este curso, pero solo cuando se topen con límites de una variable. No sé si tienen alguna consulta ustedes.
Ya, no ha llegado ninguna consulta. Entonces, para terminar hoy día, miren, quiero que analicemos una situación. Hasta el momento, todos los límites estaban dados por una sola función, o sea, la función como que estaba definida con una sola expresión. Entonces quiero complicar un poco esto. A ver, ignoren esta parte, eso ignórenlo. Y consideremos, miren, la siguiente función definida por 1 cuando x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, y 0 cuando x cuadrado más y cuadrado es mayor que 1. A la larga nos está diciendo lo siguiente, miren. Para los puntos que están en esta circunferencia y en el interior, la imagen siempre va a ser 1. Pero si nosotros estamos parados ahora fuera de esta circunferencia, la imagen asigna 0. ¿Ya? Entonces aquí f de x, y sería 0. Y en la parte negra, y tendríamos que f de x, y va a valer 1. ¿Ya? Bueno, me adelanto con este ejercicio porque en continuidad va a ser muy frecuente una situación a analizar. Mire, el dominio de esta función es todo R2, pero lo voy a separar en 3 partes. Primero, lo que está adentro de la circunferencia, sin considerar a la circunferencia. Otro caso va a ser considerar solo la circunferencia. Y un último caso va a ser considerar lo que está afuera de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a hacer. Espero que se entienda. Si nosotros tomamos un punto aquí, y le voy a llamar A, B, entonces podríamos preguntarnos qué pasa con el límite cuando x, y tiende al A, B en nuestra función. ¿Ya? Bueno, aquí voy a tomar, o sea, voy a usar un concepto que lo había dejado de lado, que es el concepto de las regiones. ¿Qué es una región? Una región es un conjunto abierto y que es poligonalmente conexo. ¿Qué significa que sea poligonalmente conexo? Que dado dos puntos cualquiera del conjunto, nosotros podemos unirlo por una cadena de segmentos. Ahí está en negro una cadena, y yo aquí estoy haciendo otra cadena de segmentos. Entonces, un conjunto es poligonalmente conexo cuando dos puntos cualquiera pueden ser unidos por un segmento o una sucesión de segmentos. ¿Ya? Eso es poligonalmente conexo. Miren este dibujo. A ver, está por aquí. Aquí, este dibujo. Este conjunto azul no es poligonalmente conexo y por lo tanto no es una región. Es abierto, no están los bordes, así que espero que se note que sea abierto. ¿Por qué no es poligonalmente conexo? Porque si nosotros tomamos un punto en este lugar y un punto en este otro, y trato de pasar, o sea, de llegar allá, miren, voy a tener un problema, porque no está el cero. Entonces, un punto de este lado por otro punto de este lado no puede ser conectado por una poligonal, una sucesión de segmentos. Así que este conjunto no es una región. ¿Ya? Volvamos a nuestro ejemplo. Aquí. ¿Están de acuerdo con que este conjunto, el que dado por los x cuadrado más y cuadrado menor que 1, es una región? Miren, es abierto y todo punto de acá puede ser unido por un segmento.
o una cadena de segmentos. Entonces, cuando ustedes trabajan en una región, las cosas funcionan bastante bien. ¿A qué quiero decir con esto? Que aquí todos los puntos tienen imagen 1 en esta región. Conclusión, el límite va a valer 1 para los puntos de esa región. ¿Ya? Si me voy a otra región, que es la que está fuera de la circunferencia, y voy a tomar entonces aquí un punto P, Q. Entonces tendríamos que el límite cuando x, y tiende al P, Q de la función f de x, y. Bueno, noten que estamos en una región. Aquí la región son x cuadrado más y cuadrado son los mayores que 1. Y nuestra función asigna 0 para todo punto en esta región. Conclusión, el límite va a ser 0. ¿Ya? Pero, me quedan justo 2 minutos. Pero, ¿qué pasa entonces con los límites en la circunferencia? Y noten que es como lo que está, es la zona intermedia, por decirlo así, entre esta región, que es lo que está dentro de la circunferencia, y lo que está afuera. Entonces acá yo voy a tomar un punto R, S para distinguirlo de las letras, de las demás. Entonces, aquí está el punto R, S. Entonces la pregunta es, ¿existirá el límite cuando x, y tiende al R, S de nuestra función? Y aquí, entonces vamos a usar lo siguiente. Recuérdense que el límite necesita que exista una vecindad en el punto, ¿ya? Y que cumpla una condición. Y observen que esta vecindad, por una parte de la vecindad está fuera de la circunferencia, entonces la imagen es 0, y otra parte de la vecindad está dentro de la circunferencia, y ahí la imagen vale 1. Entonces como que este límite, por un lado vale 1, y por otro lado vale 0 cuando nos estamos aproximando hacia el punto R, S. Entonces ustedes podrían ya deducir de que eso no puede ocurrir, porque si el límite existe, por cualquier lado que yo me aproxime al R, S, las imágenes tienen que tender al mismo valor. Y aquí vemos que por un lado da 1 y por un lado da 0. Conclusión, este límite no existe. Y no va a existir para ningún punto que esté por sobre la circunferencia. Porque en cada de estos puntos, siempre una vecindad tiene una parte de una región y parte de otra región. O sea, cuando hacemos tender las imágenes, tienden a un lado y tienden a otro. No puede pasar eso. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna consulta con este último caso?